nosotros. Vamos a ver si hoy sí sirve este mic. Parece que sí. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bendición poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Padre Celestial. Y gracias a Jackie, tu presencia ha sido muy refrescante, ha sido de bendición. Espero que para mí ha sido de mucha bendición, espero que para usted también. Y reciba las madres como un regalo anticipado del Día de las Madres. Amén, gloria a Dios. Amén. La verdad que dan ganas de seguir cantando al Señor. Amén. Voy a procurar ser bien cortito para que sigamos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una pequeña serie que he titulado Guerra Espiritual. Comenzamos el domingo pasado y hoy sería Guerra Espiritual, pero el poder de las Escrituras, el poder que tiene la palabra del Señor. Y vamos a ir a nuestro texto base, que es en Mateo capítulo 3, verso 16 a Mateo 4, verso 11. Mateo 3, verso 16. Vamos a leer del 16, verso 16 del capítulo 3 hasta el verso 11 del capítulo 4. Amén. Recuerden que esta es la palabra inspirada por el Señor. No son pensamientos, no es la opinión, no es la gran idea de alguien. Estas palabras nacieron de la misma mente y corazón del Dios Todopoderoso. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, este es el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo veo, hermanos, en esta escritura un modelo de guerra espiritual. El cristiano tiene, a saber, tres grandes enemigos. Uno es evidente en el pasaje bíblico, que es el diablo o Satanás. Tenemos otro enemigo que es la carne, la que nos lleva a pecar, los malos deseos, la concupiscencia que está dentro de nosotros. Satanás es un enemigo exterior. El mundo es otro enemigo del creyente, es un enemigo exterior. Todas las distracciones, todo lo que no procede de Dios, todo el sistema y principios que no son de Dios, es el mundo.
La forma de ver la vida sin Dios es el mundo. Esos son enemigos exteriores, pero hay un enemigo interior que es nuestra carne. A veces nos enojamos y después cuando meditamos decimos, pero no valía la pena que yo me enojara. No valía la pena que yo le dijera esto a mi hijo o a mi hija, pero en un momento de ira, de un momento de irritación, pecamos. Y eso es la carne, ¿verdad? La carne es aquello, me hacen una, yo le hago dos. Yo no me dejo. Yo soy buena gente, pero eso sí, que no se metan conmigo. Esa es la carne. Y veo aquí que hay un modelo, una estrategia para vencer tanto sea Satanás, tanto sea el mundo y tanto sea la carne. Y la estrategia es la palabra, el poder de las Escrituras. Ahora, recordándole lo que estudiamos el último domingo, hablamos sobre la naturaleza de Dios, porque el pasaje nos habla de un Dios trino. Usted ve ahí en el pasaje claramente a tres personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Note, nunca dije tres dioses. Un Dios en tres personas. También vimos la estrategia de Satanás y hablamos un poco de la naturaleza de Satanás, que dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y vimos que una de las estrategias de Satanás es la mentira, es un engañador. Que la estrategia de Satanás es manipular la palabra, torcer la palabra. Y que la estrategia de Satanás es que arrebata la palabra. No quiere que el hombre, la mujer sea expuesta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios con el Espíritu Santo nos da el poder para vencer a Satanás, a la carne y al mundo, y a que vivamos vidas victoriosas. Amén. No se me distraiga. Míreme a mí a los ojos, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ya veo, por distraerme, ya me olvidé por dónde iba. El poder del creyente, hermanos, está en las Escrituras. Entonces, veamos, o estoy presentando esta escritura, esta porción, como un modelo de guerra espiritual, como un modelo de cómo podemos tener vidas victoriosas en Cristo Jesús. Porque muchas cosas van a querer robar la palabra, y una es Satanás. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero hay muchas otras cosas que nos roban la atención de la palabra, los problemas. Y piensa en el mismo problema, la misma preocupación, la misma situación, de tal manera que nos agota y no le ponemos atención a la palabra. ¿Qué hizo el faraón cuando llega Moisés pidiendo que dejara ir al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de faraón? Les dio más trabajo, porque para que dejen de estar pensando en esas cosas, les voy a dar más trabajo. Y los afanes de la vida, los problemas de la vida, que todos aquí tenemos más de algún problema. Todos tenemos algo que nos aflige. Mañana operan a mi padre, y el doctor nos dijo que siempre hay una posibilidad de muerte. No sé cuál es la voluntad del Señor. No sé si este sea el último servicio en que esté mi padre, si esa fuera la voluntad del Señor, siendo realistas. Mañana o el martes operan a la hermana Luz, otra operación muy
delicada, una operación a corazón abierto. Solo el Señor sabe lo que va a pasar. Nosotros pedimos y clamamos por misericordia. El hermano Fernando ha estado muy enfermo de sus pies. Y muchas otras necesidades que hay en el pueblo de Dios. El esposo de la hermana ha estado malito, pero ya me comentó que está mejor. Pero hay muchas cosas que pueden abrumarnos, que pueden entristecernos, que afanan nuestra mente, nuestro corazón de tal manera que no oigamos la voz de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, hermano, esa palabra va a hacer cosas maravillosas en usted y en mí. Entonces viene el diablo, vienen las situaciones, viene el problema, viene la enfermedad, viene el problema financiero y nos empezamos a preocupar y dejamos de escuchar la palabra de Dios. Y el Señor dijo, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Y sabe qué? Que Dios nos dejó todo un libro. También en el pasaje paralelo en Lucas 4, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero no te dice Jesús lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos en la porción de las Escrituras que estamos estudiando que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Cuando el hombre nace de nuevo, es llevado al arrepentimiento por el Espíritu Santo, y cuando se convierte, cuando es regenerado, cuando nace de nuevo, por eso dice que nace del Espíritu, porque viene a ser morada y templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo que la Biblia nos llama es a ser llenos del Espíritu Santo. Nos dice que no caminemos en la carne, sino en el Espíritu. O sea, lo expresa de diferentes maneras, pero lo mismo, ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis en el vino, en lo cual hay desilusión, sino más bien que ser llenos del Espíritu Santo, o sea, ser controlados por el Espíritu Santo. Y la única manera en que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es que seamos llenos de la palabra del Señor. De esa palabra que el Señor Jesús le dice, escrito está. Note usted cómo usa el Señor la palabra. Cómo depende de la palabra para enfrentarse a Satanás. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de la palabra de Dios. Y no se tomó de su rango como hijo de Dios y le dijo, ¿qué tienes tú que hacer conmigo, Satanás, si yo soy hijo de Dios? No vino y empezó a gritar y a reprenderlo, sino simplemente le dice, escrito está, porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de la palabra de Dios, era un hombre que dependía de la palabra de Dios, era un hombre que dependía de la autoridad de la palabra de Dios. Y si ese es el modelo que nuestro Señor siguió, con el cual tuvo la victoria, imagínense, hermana Neira, cuánto nomás nosotros necesitamos seguir ese mismo modelo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón ¿de qué? De la palabra del Señor. Entonces viene el diablo, hermano, con todos sus misiles. 40 días y 40 noches entre, el otro pasaje paralelo no es entre las fieras del desierto. Y con hambre y posiblemente cansado viene Satanás con toda su fuerza. Note que no puedo hacer más con Cristo. Y el Señor le responde con toda autoridad, escrito está. Ahí debe estar nuestra esperanza. Ahí debe estar en las Escrituras nuestra
confianza y decir a nuestra alma en los problemas, en la dificultad, escrito está. Y tomar las promesas, tantas promesas que hay en la Biblia, la promesa que usted necesita de acuerdo a su situación, escrito está. Que he visto justo desamparado y su simiente, no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Escrito está, cuando su alma tenga temor, o mi alma tenga temor, escrito está, decía el hermano 365 veces, escrito está, no temas. Y el salmista escribía, ¿de quién temeré? ¿De las finanzas? ¿De la adversidad? ¿De la enfermedad? Incluso de la muerte, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación. Escrito está. Solo así, hermanos, vamos a poder tener vidas victoriosas. De otra manera vamos a tener vidas fluctuantes, dependiendo cómo nos sentimos, dependiendo cómo está el tiempo. Si hace un bonito día, está soleado, nos sentimos contentos. Pero si ese día está nublado, está lluvia, ese día es, qué triste está el día. Pero tanto el día soleado como el día lluvioso lo ha hecho Jehová. Y la palabra dice que nos alegremos en él. Escrito está. Gozaos y regocijaos en el Señor, dice Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Escrito está. Mateo 4, 3 y 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos qué es lo que hace la palabra con nuestras almas, qué es lo que provee la palabra, por qué usa Dios su palabra de tal manera para bendecirnos. Uno es que nos da vida. La palabra nos hace nacer de nuevo. La palabra nos regenera. Por medio de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Fuimos trasladados de tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es por las Escrituras, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sabe que todos son criaturas de Dios? Todo. Hasta el peor pecador, hasta el ateo, hasta el que niega a Dios. Una hormiguita es una criatura de Dios. Miren, y los científicos siguen descubriendo a veces, un nuevo animalito. Y siguen descubriendo. Pero no todos son hijos de Dios. Solo los que Él hizo nacer a través de su palabra. Se lo voy a volver a leer. Él de su voluntad, o sea, porque Él quiso. O como nosotros decimos, porque se le dio la gana. Él así lo quiso. Él de su voluntad nos hizo nacer. O sea, que no solo somos criaturas ahora. Ahora tenemos una relación de padre a hijo. ¿Sabe que mis hijos no me preguntan si pueden abrir el refrigerador? Ellos no me preguntan si quedó un banano, si se lo pueden comer. Tengo que ver dónde pongo mis bananos, porque si no, cuando veo ya no hay bananos. Porque son mis hijos y tienen todo el derecho sin pedir permiso. Hay una gran diferencia entre ser hijos y ser criaturas de Dios. ¿Y cómo hizo Él esto? Aquí dice el versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus... O sea, para que seamos los number one. Espiritualmente hablando, ¿usted sabe que somos number one? Porque eso es primicias, es ser primero. De toda la creación, de todas las criaturas, incluso de los ángeles. Es decir, de todas las criaturas, que nosotros somos las primicias. ¿Pero por qué? Porque nos hizo nacer de nuevo con el poder de su palabra.
Por eso Satanás arrebata la palabra de nuestro entendimiento. Satanás no quiere que la palabra esté en nuestra mente, porque la palabra transforma nuestra mente, transforma la manera de ver las cosas, y cuando es transformada nuestra mente, incluso nuestra manera de sentir es transformada. Y deberíamos de estar tristes a veces, deberíamos de estar preocupados a veces, pero cuando tenemos la palabra, confiamos en el Señor. Dice, tú no me vas a dejar, Señor, porque tú lo has prometido, porque escrito está que tú estarás conmigo hasta el último día. Y no me dejarás. Porque escrito está que tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir. Porque todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo cumplirá. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escrito está. Otra cosa que hace la palabra es nos santifica del mundo. Juan capítulo 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, porque en el mundo hay muchas cosas malas, y súmenle ustedes a la carne, nuestros malos deseos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué? Porque esa palabra cambió nuestra naturaleza. Ya no somos del mundo. Santifícalos en tu verdad. Es Cristo orando. Dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica del mundo, nos da la victoria sobre el mundo. Amén. Nos da la victoria sobre el pecado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, era muy cariñoso el apóstol Juan. Hágase la idea algo así como yo, que soy bien cariñoso con usted. Dígame, hermana Eliana. Amén, amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, las escrituras, la Biblia se escribió para que no pequemos, para darnos victoria sobre el pecado. Y si alguno hubiere pecado, porque a veces fracasamos y tropezamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque escrito está que para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Escrito está que somos nuevas criaturas. Y escrito está, como decía la hermana Jackie, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, y porque Él vive, nosotros vivimos y nos movemos y somos, y podemos decir como el apóstol Pablo, llegar a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, me siento en estrechura, decía, no sé qué hacer, si quedarme porque mi ministerio los beneficia a ustedes, o mejor irme a la presencia del Señor, decía. Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente está llena de la palabra del Señor, hermanos, vamos a tener victoria sobre el pecado y pureza sobre las cosas del mundo. Amén. Nos da crecimiento espiritual, o sea, nos hace madurar. Primera de Pedro 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, apartándonos para Dios, desechando la malicia. No puede ser, hermanos, que pretendamos que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestras vidas si nosotros no nos apartamos de lo que sabemos que no debemos hacer. Desear como niños recién nacidos.
la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo único que puede hacer un recién nacido, hermanos? Las únicas cosas, entre las únicas cosas que puede hacer un recién nacido: llorar por su lechita. Está y cuando le llega su lechita se cae, ¿verdad? Se pone, ya se queda bien dormido. Pero ellos desean esa leche, la necesitan y la desean. Así es el cristiano, que debe desear y debe necesitar esa leche espiritual, que es la palabra de Dios no adulterada. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Por eso hay mucha gente, hermano, que sigue como cristianos bebés, va con sus pañales, hay que cambiarles Pampers. No pasan de lo mismo, años y años y el mismo rollo, como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. No crecen, no maduran en las cosas. Claro que es un proceso, pero depende también de nosotros, de cuánto nos damos, de cuánto estudiamos la palabra de Dios, de cuánto meditamos en ella. Entre más lo hacemos, más pronto vamos a madurar. Yo sé que todos reaccionamos de diferentes maneras ante circunstancias, pero una hermana de muchos años de ser cristiana y con experiencias espirituales, me asombró. Yo no lo vi, pero me lo contaron y ella misma lo contó, la manera en que reaccionó cuando por un accidente la policía se llevó a su hijo. Con gritos, no, suplicando, llorando, jalándose el pelo. Entonces, ¿dónde estaba su confianza en Dios? Entonces, ¿de qué valían todas esas experiencias espirituales? No había madurez. ¿Sabe por qué? Porque no había crecido en la palabra. Es que no hay otra cosa que nos vaya a hacer crecer en la palabra del Señor. Perdón, en la vida espiritual, si no es la palabra del Señor. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Esa es una de las cosas que hace la palabra de Dios. Nos enseñan que está mal para que lo corrijamos. Y a veces eso es lo que no le gusta a la gente. Cuando es confrontada por la palabra de Dios, si está en adulterio, la palabra del Señor le va a decir que es adúltero y que los adúlteros van al infierno, pero que se arrepienta. Si es fornicario, la palabra del Señor le va a decir: eres fornicario, arrepiéntete, cambia tus caminos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, la palabra también nos capacita, nos hace útiles para las cosas de Dios. Esa es una de las cosas que todo me gusta, ¿va? Pero como ahorita hay muchos enfermitos dentro de nosotros, muchas preocupaciones, muchos afanes, muchas luchas. Mire esta porción de las Escrituras, Salmo 119, 50. Y algo que leyó Jackie, que va con eso, Salmo 32. ¿Usaste la Reina Valera, Jackie? No. Porque entonces no, a veces no dice exactamente igual. Pero mencionaste algo del Salmo 32, sí, que se alegra. ¿Qué verso? Del 2 a 4. Bueno, mientras... 2 a 4, del 2 a 4. Ok. Bueno, deje que le lea Salmo 119, 50. Ella, hablando de la palabra, de los dichos del Señor, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas veces no ha tenido usted, yo por la experiencia, de que viene uno a la iglesia, viene uno al culto afligido, preocupado, enfermo, triste, abatido, y la palabra de Dios lo fortalece a uno?
Ella es mi consuelo en mi aflicción. Es que ¿a dónde más vamos a ir, hermanos? ¿Al brujo? ¿Dónde más vamos a ir? ¿Al horóscopo para ver cómo nos va a ir en el día? ¿A que nos echen las cartas? ¿A la comadre? Que quizás nos dé algunas palabras, la que lo siento mucho. Vamos a la presencia, Señor. Vamos a la palabra. Porque escrito está: ella me es consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Su palabra nos da vida, su palabra nos da fuerza, su palabra nos da gozo y fortaleza en medio de la aflicción. No está aquí lo que estaba buscando en el Salmo 32, pero leyó algo de alegrarse en la presencia del Señor. Jeremías 15, 16. La palabra nos da gozo, no solo nos fortalece, sino nos da gozo. ¿Cuántos quieren tener gozo? Levante la mano, ¿quién no quiere tener gozo? No, ¿quién no quiere tener gozo? Ah, no quiere tener, ¿qué dijo yo? Es que todos queremos tener gozo. Nadie quiere tener una vida triste. Si no es un masoquista, ¿verdad? Y necesita un consejero. Pero todos queremos tener gozo. El detalle está en dónde buscamos ese gozo. Ese es el detalle. Hay gente que mientras tiene dinero en la bolsa está bien contenta, bien happy. Bien contenta, bien feliz. Pero cuando se le acaba el dinero, y pues el dinero se hizo para gastarlo, se va a acabar. Ya se le acabó la alegría. Se le acabó el gozo. O hay personas que dependen de su pareja para tener gozo. Mientras están bien con su pareja, están bien gozosos. Pero si pasa algo con su pareja, se les acabó el mundo. Van de luto. Pero miren, Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras. O sea, hay que buscar la palabra del Señor. ¿Verdad que lo que vale la pena se busca? Pero todo lo que vale la pena, la misma vida nos enseña que hay que hacer un esfuerzo. Haga usted el esfuerzo de tomar su Biblia, tal vez está muy pesada. Nunca la ha abierto en su casa. Llévala a la mesa. Ábrala con todas sus fuerzas. Dígale: Señor, háblame, porque mi alma está afligida. Señor, háblame, porque ni yo me entiendo. Parezco un garabato. Háblame, Señor, por esto que siento. Háblame porque estoy muy triste. Háblame porque estoy muy preocupado, Señor. Si tu palabra dice que me vivifica, tu palabra, si tu palabra dice que me da consuelo en la aflicción, yo te suplico que me hables, Señor. Y empiece a leer la palabra con un corazón así, con toda sinceridad. Y va a ver si no, el Señor empieza a consolarlo y empieza a darle gozo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es que hay que comer las palabras, hay que buscarlas, pero hay que comerse. Mire, yo le puedo cocinar muy rico. Dice: hermano, me gusta que me prepare, yo se lo preparo bien rico. Pero ¿de qué sirve si no se lo come? Usted dice: ay, qué rico se mira. Ay, qué rico huele. Pero no tengo hambre. Entonces la Biblia no es para decir: qué bella es la palabra de Dios. Ay, qué rico huele. Nuevita, hasta las hojas pegadas. ¿Cómo cuesta despegar las hojas? La palabra, las escrituras, es para que la leamos, para que nos alimentemos, para que las comamos. ¿Cómo cree usted que un cristiano la va a pasar si toda la semana preocupado,
afanado del trabajo, problemas acá, distraído en las redes sociales y no precisamente viendo predicaciones y cantos tan lindos como los que nos trajo la hermana Jackie hoy, sino cualquier cosa en noticias, en cualquier tontería. ¿Y cómo va a ser la vida de ese cristiano victoriosa? Desde luego ese cristiano se va a sentir triste. Ese cristiano se va a sentir sin poder. Ese cristiano va a sentir que su corazón está duro. Pero cuando nos empezamos a someter a la palabra, a buscar ese, hallé tu palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y cuando empezamos a comer la palabra, y tu palabra me fue por gozo. Yo sí lo he experimentado, espero que usted también. A veces, hermano, leyendo, ya sea en mi tiempo personal o para preparar un estudio, un mensaje, leyendo y empiezo a leer la palabra. Yo quisiera que fuera todos los días. Y empiezo a leer y empiezo a sentir la presencia del Señor. Y empiezo a sentir al Espíritu Santo. Y empiezo a sentir que estoy en el cielo. Y la cuenta del banco igual. Y el pie me sigue doliendo igual. Pero la presencia del Señor es tan dulce. Amén. Quita nuestra aflicción a través de su palabra. Y cuando comemos su palabra, nos da gozo. Amén. Me fue gozo y por alegría de mi corazón. Yo sé que hay situaciones que nos ponen tristes y que nos preocupan, pero tenemos que ir a la palabra. Y fue hallada, y cuando la encontremos y nos la comamos, vamos a tener gozo y vamos, a pesar de que el problema no se ha resuelto, vamos a tener alegría en nuestro corazón. Amén. Porque vamos a tener una paz, escrito está, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a poder tener paz, no fuera de la tormenta, sino en medio de la tormenta. Gloria a Dios, aleluya. Me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea, te alabé, te exalté, porque una de las respuestas de recibir la palabra del Señor es entonces nosotros le alabamos y le exaltamos por lo que su palabra está haciendo en nosotros. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso, con razón, el apóstol Pedro le dice esto. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, si Él tiene palabras que consuelan, si Él tiene palabras que nos dan gozo, si Él tiene palabras que nos da sabiduría, si Él tiene palabras que nos vivifican espiritualmente y que nos llena de esperanza, si Él tiene palabras que nos llevan a la victoria para vencer a Satanás, al mundo y a la carne, ¿qué más necesitamos, hermanos? Si en Cristo lo tenemos todo. Hay un pasaje en Deuteronomio 6. Si usted quiere me acompaña. Si no, se queda ahí en Mateo. Deuteronomio capítulo 6. Ya lo encontró, yo no. ¿Dónde está? Aquí está. Leamos del 4 al 9 y luego lo comento. Lo comentamos con la ayuda del Señor. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel. Ese pasaje es conocido como el Shama de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, mire, el 4 nos habla de la naturaleza de Dios. Oye Israel, el versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ahí en Mateo se nos explica o vemos cómo es ese uno. Es uno en 3 personas. Luego el 5 nos habla de la relación que Dios espera que tengamos con Él. No es una relación a la fuerza, sino dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, hemos de guardar los mandamientos de Dios no por obligación, sino por amor. Qué diferente es que la esposa le cocine al esposo con amor. Ya va a venir mi gordito cocinando. Ya va a venir mi chatío. No sé cómo le. Ya va a venir mi flaco. Ya va a venir este. No sé qué hacerle. Nada le gusta. Es un tragón, ¿verdad? Es diferente. Entonces nosotros, hermanos, hemos de buscar al Señor y hemos de guardar sus preceptos, sus palabras, sus mandamientos, pero por amor. Amén. La prioridad de la palabra, debemos apropiarnos la palabra, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre nuestro corazón. O sea, estarán acá en nuestro corazón. Y esta es una manera de decir en nuestra mente, en nuestro corazón, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, cerca de nosotros, cerca de lo más querido, que estén sobre nuestro corazón, para que cambie nuestro corazón. Amén. 7. Y la repetirás a tus hijos. Uno de los mejores favores que le podemos hacer a nuestros hijos es enseñarles la palabra del Señor. Y desde chiquitos debemos aprovechar, entre más chiquitos están, enseñarles la palabra del Señor. Aprovechar todo momento que tengamos en casa para leer. No es que les vamos a predicar y se va a parar ellos en la mesa y usted les va a enseñar a predicar y va a pasar recogiendo ofrenda. No, un verso bíblico que se comente. Mis niñas estaban viendo un show que se llama Demon, de esos japoneses, Demon Slicer, creo que se llama. ¿Así es? ¿Así es? Slayer. Ok, algo así, Demon Slayer. Bueno, o sea que unos cuates que matan demonios, ¿verdad? Y creo que con una espada y no sé qué más cosas. Yo los dejé que lo vieran y después en la mesa digo, ¿saben que realmente hay un Demon Slayer? Y los llevé a aquel pasaje de la Biblia de los Gadarenos y se los leo. Ese sí es un Demon Slayer. Jesucristo es el único Demon Slayer. ¿Sí? Porque tenemos que buscar cosas que ellos entiendan o de acuerdo a la situación o las circunstancias, enseñarles la palabra del Señor. Cuando dice, y fue la luz, estaba Alegría bien pequeñita, y yo venía y apagaba todas las luces de la casa. Y cuando le leía esa porción, y fue la luz, ¡pum!, le encendía la luz. Papi, otra vez, me decía. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Es que no es solo los días domingos. Papi, ni 3 horas estamos acá, ¿verdad? No solo los días domingos, hermanos. Hablarás, hay que llevar la palabra a la casa. Hay que hablar la palabra de Dios en casa. Y la llevarás en casa. Pero, ¿por qué a veces no está en casa? Porque no la hemos puesto sobre nuestro corazón.
¿Y por qué no lo hemos puesto sobre el corazón? Porque no amamos a Dios como deberíamos de amarle. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿De qué cosas habla usted en casa? Se tienen que hablar de finanzas, se tienen que hablar de Biblia, porque se tiene que hablar de las compras, se tiene que hablar de la escuela. Pero hablemos Biblia también. Mire, y al acostarte, o sea, lo último que debemos de hacer, y no le estoy diciendo que se lea un libro de la Biblia diario, un versículo bíblico. Había una jovencita que quería que se orara por ella porque miraba cosas y que no sé qué y esto y el otro, pero si solo miraba movies de horror, y de plano si mira un movie de horror y después se queda dormido, va a tener pesadillas. Eso es lógico. Pero ¿qué tal si leemos un pasaje bíblico y nos quedamos meditando en él? Y así nos quedamos dormidos. Usted sabe que, hermanos, a mí no me ha pasado, pero hay hermanos, y no solo uno, que me han testificado que a veces amanecen alabando al Señor, cantándole al Señor. Imagínense. Al acostarte y cuando te levantes, lo primero que deberíamos de hacer es ir a la palabra del Señor. Amén. Eso va a cambiar nuestras vidas. Pero nuestra prioridad tiene que ser la palabra del Señor. Lo que empieza nuestro día y lo que cierra nuestro día debería ser la palabra del Señor. ¿Cómo estaríamos nosotros de vigorosos, de gozosos? ¿Cómo no estaría esta iglesia llena del Espíritu Santo y también llena de más gente si nosotros nos aplicáramos a la palabra del Señor? ¿Qué más dice? Al acostarte y cuando te levante. 8. Y las atarás como una señal en tu mano. O sea, en nuestras obras, en nuestro trabajo, se debe manifestar la palabra del Señor exteriormente. Y estarán como frontales en tus ojos. O sea, es la manera en que debemos ver las cosas. No conforme a nuestra opinión, no conforme a lo que diga el mundo, no conforme a lo que diga el último psicólogo, sino conforme a lo que dice la palabra del Señor. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, o sea, en la parte de afuera de la casa. Y ese es el testimonio. Porque eso no solo lo mira el que vive en esa casa, sino los que pasan por esa casa. El testimonio. Pero primero tenemos que tener una relación con el Señor de amor. Poner su palabra sobre nuestro corazón. Llevar a nuestra casa. Hablar con nuestros hijos de la palabra del Señor. No es nada difícil. El Señor no pide algo que sea extraordinario. ¿Y cuántos grandes beneficios vamos a tener? No solo nosotros, nuestra casa, nuestros hijos. Porque la palabra nos da gozo, nos fortalece en las aflicciones, nos da sabiduría, nos da seguridad, nos da paz. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Conclusión. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o que procede de la boca de Dios. Amén. La palabra de Dios, las escrituras, es alimento y pan para el alma. Lo que debemos hacer es como el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, toca mi corazón, cambia mi corazón para que ame tus testimonios, para que le ponga atención a tu palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, y no al amor al dinero, y no en cualquier otra forma de vivir, en una vana manera de vivir. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino.
Pero que se ponga de pie. Le pido a Jackie que nos ayude con un fondo musical, por favor. Con este mismo sentir vamos a empezar a preparar nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Ahí en tu lugar. El que pueda estar de pie, el que no, pues sentadito. Pero no se distraiga, por favor. Que no sea robada y arrebatada la palabra de nuestra mente y de nuestro corazón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es el hombre que se deleita en la ley de Dios. Así es el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. A mí me hace falta mucho, porque la palabra me enseña en qué estoy mal y qué debo corregir. Y sé que seguramente usted también es. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, que nos llama a acercarnos a Él, que nos llama a encontrar su palabra y a comerla, a apropiarnos, y tendremos grande gozo, y nuestro corazón, aún en medio de las dificultades, tendrá grande alegría. O sea, en su lugar, dígale: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, límpiame, lávame, ayúdame. Te lo suplico, Señor. Toca mi mente y mi corazón en esta hora. Ayúdame a amarte y amar tu palabra. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Solo quebrántame con tu presencia, con tu palabra. Solo quebrántame.